Buenas tardes, noches, estamos sábado y hoy vamos a hacer los vídeos más cortos. Deciros que iba a hacer una tanda de 2 vídeos del crimen de Valencia, pero al final voy a hacer solo uno porque Cristina Martín Jiménez, a la que desde aquí saludo, me ha pisado el vídeo. Va a hacer un vídeo del pleno de Catarroja y, o mejor dicho, ya lo ha hecho con entrevistas y todo, así que os lo paso al final de este hilo. Deciros que este hilo se llama, o este vídeo mejor dicho, en el que os voy a comentar el hilo, como siempre, de X, con la temática que os voy a explicar, se titula La clave de Valencia. ¿Y por qué le denomino la clave de Valencia? Porque aquí explica cuál es la clave de la situación actual de Valencia y qué es lo que tenemos que hacer y apoyar, sobre todo, y difundir para que no se vayan de rositas los responsables del crimen de Valencia, que son evidentemente tanto las autoridades valencianas como las del Estado español, las de Madrid. En este caso, para especificar y concretar mucho más, el PP de Valencia y el PSOE de todo el Estado, ¿no? El gobierno de Sánchez. Deciros que aquí muy oportunamente el juez Presencia, al que desde aquí mandamos un saludo y un abrazo, y evidentemente os pedimos que lo sigáis apoyando tanto económicamente como difundiendo sus mensajes de Telegram y todo lo que se está publicando. Yo desde aquí pues evidentemente redifundo ya desde hace mucho tiempo lo de Presencia y Expediente Royuela, y deciros que independientemente o a pesar de lo que está pasando, pues se ha preocupado de lo de Valencia y ha presentado junto a su asociación ACODAP una querella por prevaricación contra la magistrada de la Dana, Nuria Ruiz Tobarra, que es la única magistrada que está investigando las responsabilidades de lo que ellos llaman Dana y nosotros llamamos crimen atroz de Valencia. ¿Por qué os digo esto? Porque es muy importante esta querella, que se podría decir que se ha sumado juez Presencia a la que ya ha presentado Rubén Gisbert, al que ahora nos referiremos, que también está informando mucho de esto en los últimos días. Os lo resumiré en 3 vídeos que ha hecho recientemente, y con lo que podéis ver en los vídeos y lo que explica él y lo que le preguntan y lo que responde, pues ya os podéis hacer una idea de la gravedad de lo que está pasando en Valencia. Pero en todo caso, y para concretarlos y resumiros mucho esto, deciros que el problema que estamos encontrando en la jueza esta, de la magistrada creo que es de Catarroja o de Paiporta, no sé de qué, no recuerdo ahora de qué localidad afectada es, pero me parece que es de Paiporta, es que independiente, a pesar, o mejor dicho, además de que está investigando a los responsables valencianos, pues se ha dejado de lado la responsabilidad directa del gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por diversos motivos que ya hemos comentado en este canal en otros vídeos, pero básicamente son que no avisaron a tiempo a las autoridades valencianas y que además permitieron que se abrieran varias presas, que como bien sabéis todo el sistema hídrico de Valencia, del Júcar, del Magro y del Turia está interconectado, y por lo tanto abriendo unas presas, aunque estuvieran en el interior, en Cuenca, por ejemplo, o en Albacete, pues todo eso iba a parar a la Horta Sud de Valencia. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí se van a ir de rositas todos, porque si no, como muy bien indica tanto Rubén Gisbert como el juez Presencia, si no se tiene en cuenta la responsabilidad del gobierno central a través tanto de no declarar el estado de alarma, que era más que necesario en este caso, porque había una gravedad mayúscula tanto en afectados como en destrozos, como en víctimas, como en todo lo que pasó en Valencia. Además de ello, afectaba a más de una comunidad autónoma, porque también afectó al pueblo de Albacete, que ahora no recuerdo el nombre, y a Valencia, y por lo tanto se tenía que decretar la alerta, y con ello evidentemente las ayudas que nunca llegaron o que llegaron tardísimo, tanto del ejército como de los servicios de emergencia, como de otros cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, etcétera, podrían haber llegado desde el minuto 1, y eso no se hizo. Unos dicen que por ineptitud, otros dicen que por imprudencia, y otros decimos que por pura criminalidad y premeditadamente. ¿Por qué? Pues porque querían acusarse a lo mejor unos a otros de lo que había pasado, porque querían que hubiera muchos muertos, que es lo que creo yo personalmente, querían que hubiera muchos muertos,
por lo que hemos explicado en mi canal, o porque simplemente querían ocultar la gravedad de lo que estaban cometiendo, ¿no? Tanto por acción o por inacción en este caso, como por omisión de socorro en los siguientes días. Esto lo explica muy bien Rubén Gisbert, pero aquí para concretar lo que es la cuestión, digamos, legal, la especifica aquí muy bien también el juez Fernando Presencia. Concretamente, bueno, aquí indica que además de querellarse contra la magistrada, se ha querellado también contra el ministro de Interior y la ministra de Defensa por su grave responsabilidad en no declarar estado de alarma y no atender la ayuda que necesitaban los valencianos en aquellas primeras horas y días, como bien nos explicó Rubén Gisbert y Iker Jiménez, ¿no? Entre otros, pero fueron los primeros en explicarlo, porque se desplazaron allí, como aquel que dice, inmediatamente, en las siguientes horas a la catástrofe, lo que debería haber hecho el gobierno, ¿no? Y no hizo. Pues como os digo, esto está aquí especificado aquí, en el artículo 121 del Código Penal, donde lo veis, que regula la responsabilidad civil subsidiaria de las administraciones públicas a la que deben pertenecer las autoridades y funcionarios públicos encasados. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se denuncia, si no se investiga, mejor dicho, la responsabilidad del Gobierno central, en este caso por ser, digamos, los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en el sentido tanto de no avisar como de abrir las presas, de no avisar a tiempo de que venía una riada, como de abrir las presas, que evidentemente multiplicaron esa riada criminal y asesina, pues el resultado que obtenemos es que no se investiga a nadie, porque en el momento que la administración central se va de rositas, ya no se puede investigar al resto. Es decir, este juicio tiene trampa y por lo tanto no es justo. Y por lo tanto, por eso se denuncia a la jueza de prevaricación. Porque ya que investigas, pues investígalo todo, ¿no? En todo caso, aquí lo explica muchísimo mejor el señor Presencia, que evidentemente es experto en leyes. Y yo solo os informo, ¿no? Y desde luego desde aquí le doy las gracias. ¿Cuál es la conexión directa de Rubén Gisbert con esto? Bueno, además de que sabéis que ha sufrido graves ataques de toda la podredumbre esta mediática que tenemos en este país contra él, precisamente por levantar las faldas del régimen del 78, ¿no? En los últimos meses, por explicar lo que está pasando en Valencia, sigue pasando y seguirá pasando si no hacemos nada. Pues tenéis aquí, perdonadme porque me he ido al otro hilo. Este es el hilo del juez Presencia y yo me tengo que ir al hilo mío, aquí, que está aquí abajo. Bueno, como os decía, para resumir y no enrollarme mucho, que quiero hacer los vídeos más cortos, aquí están. Este es el vídeo del pleno de Catarroja, que os lo recomiendo encarecidamente. Lo iba a hacer yo, básicamente, pues mostrándoos el vídeo del pleno de Catarroja para que sacaréis vuestras propias conclusiones, pero Cristina ha entrevistado a las protagonistas, a las guerreras y a algún vecino más afectado que fue al pleno a aclararles varios conceptos, ¿no? A los políticos del ayuntamiento de Catarroja en este caso, y muy concretamente a la alcaldesa. Pero esto simplemente os recomiendo que lo veáis. Pero siguiendo el hilo de lo que os estoy comentando, de la denuncia contra la jueza que lleva que está investigando la querella criminal que se ha presentado contra el señor Mazón y el gobierno de la Generalitat Valenciana del PP, pues deciros que tenéis que ver estos vídeos, que es toda la verdad sobre la responsabilidad política de la Dana, que es de Rubén Gisbert, también, donde Rubén Gisbert nos explica lo que sucedió en Valencia durante una hora, pero vale la pena verlo, si no tenéis tiempo, ver el del cuarto de hora. Este es el que explica por qué ha denunciado a la magistrada, que os indico, por el mismo motivo que lo ha denunciado el juez Presencia, o que se ha añadido el juez Presencia, porque el primero que denunció fue Rubén, tras citar a declarar a la delegada del gobierno. ¿Y por qué aprovechó para poner allí la denuncia? Porque según la legislación de declaración de estado de alarma, la delegada del gobierno también podía haber solicitado la declaración del estado de alarma, no únicamente podían haberlo hecho en este caso el presidente del gobierno o el ministro del Interior o incluso la ministra de Defensa, o el propio señor Mazón podía haber solicitado al gobierno central que declarara en estado de alarma, que tampoco lo hizo.
pero lo podía hacer la delegada del gobierno, y como citaron a declarar a la delegada del gobierno y evidentemente reconoció que ella no solicitó el estado de alarma, pues Rubén Gisbert aprovechó para denunciar la cosa. Desde aquí que le agradecemos y le felicitamos en nombre de todos los españoles honestos, porque el resto ya sabéis cómo son. Rubén Gisbert, no creo que haya un pacto. Bueno, esta es una entrevista que le hicieron ayer, que le hizo el canal de Castellón Confidencial, que también vale la pena verlo, porque aclara bastante mejor las consecuencias de que está teniendo, incluso personales, ¿no? Por defender a las víctimas, tanto a nivel judicial como por ayudarlas en estos últimos meses. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Desde aquí un abrazo a Rubén y felicitarlo porque ha dado en el clavo, en la clave de Valencia. Si no desbloqueamos esto, pues se van a ir de rositas. Se van a ir de rositas, y yo no entro aquí a valorar el tema de que haya afectados que se hayan olvidado del tema, como comenta Rubén, porque en realidad no es que se hayan olvidado del tema, es que prefieren olvidarlo, porque es muy duro todo esto, y agota, evidentemente. Me agota a mí, que estoy explicándolo desde aquí, desde Barcelona. Imaginaros a Rubén, ¿no? A los que han estado allí directamente en la zona cero, ¿no? Por decirlo claramente. Pero en todo caso, lo que os vengo a resumir con este vídeo es que es muy importante que difundamos estos vídeos y que expliquemos que, aunque parezca que haya una jueza en Valencia que está investigando las causas y los responsables de la Dana, se está olvidando de una manera bastante sospechosa de incluir en ello a los máximos responsables, que vuelvo a decir que es el gobierno central. Son los máximos responsables, porque son los que tenían que haber avisado a tiempo, son los que no tenían que haber abierto las presas de la manera que las abrieron, o como mínimo haber avisado a tiempo también si iban a abrir las presas, cosa que tampoco hicieron. Y por último, y seguramente tan grave como lo que os acabo de explicar, las dos primeras causas, es porque no ayudaron a las víctimas al no declarar estado de alarma durante días, los días clave, los primeros días, la primera semana, por decirlo así, de aquel puente largo terrorífico después del 29 de octubre, y allí se podían haber se podían haber salvado muchas vidas que no se salvaron. Y vuelvo a insistir en que no ha habido 200 muertos en Valencia, han habido miles de muertos, y eso lo sabe cualquiera que haya estado allí o haya investigado las declaraciones de afectados, de supervivientes, de voluntarios y de otros youtubers o personas que se han molestado en investigar esto, ¿no? Y bueno, y con eso acabo el vídeo. Un abrazo y un saludo como siempre a los afectados de Valencia, y por favor, como bien indica Rubén, no os olvidéis de los valencianos. Y valencianos, no os olvidéis también os digo, no os olvidéis de lo que os acaban de hacer. No lo olvidéis. Ni olvido ni perdón, hasta que no se haga justicia y los responsables no acaben en la cárcel y resarciendo en lo posible, porque hay cosas que no se pueden resarcir. La muerte de una persona o de un ser humano que ha muerto allí, eso no se puede resarcir ni con dinero ni con nada, pero como mínimo que los supervivientes puedan recuperar su vida, cosa que les está siendo evidentemente muy difícil, muy difícil. Y si queréis una muestra de cómo está funcionando todo en Medio Valencia, pues os remito al vídeo que ha hecho Cristina Martín Jiménez, y a que veáis lo que pasó en el pleno de Catarroja de anteayer, creo que fue. Poco más. Abrazos y Amun Valencia.